Capítulo 13. Gestionar la energía mental. 1. ¿Qué significa gestionar la energía mental? Cuando el autor habla de gestionar la energía mental, no se refiere a algo oscuro ni reservado a especialistas. Se refiere a algo que todos los seres humanos ya hacemos constantemente, aunque la mayoría de las veces lo hagamos de manera inconsciente y sin ningún propósito deliberado. El problema no es que no sepamos hacerlo, es que no sabemos que lo estamos haciendo, y por tanto no podemos dirigirlo hacia donde más nos beneficiaría. Para entender de qué se trata realmente, basta con observar algo que cualquier persona ha experimentado alguna vez. Imagina que alguien te insulta de una manera relativamente leve, algo que en otras circunstancias podrías ignorar sin dificultad. Pero en lugar de dejarlo pasar, decides darle vueltas mentalmente. Piensas en lo que ocurrió, recuerdas otros momentos similares, añades más detalles, te imaginas lo que deberías haber dicho, te comparas con quien te insultó, y antes de que te des cuenta has transformado algo relativamente menor en un estado de indignación o de rabia intensa que te consume energía y te impide pensar con claridad. ¿Qué ha ocurrido? Has gestionado energía mental, aunque en sentido destructivo. Has tomado una carga emocional pequeña y la has amplificado voluntariamente hasta convertirla en algo mucho más grande, usando como herramienta tus propios pensamientos. Y lo más revelador de todo es que en cualquier momento de ese proceso podrías haberlo detenido. Si alguien hubiera aparecido en ese momento con palabras conciliadoras, con una perspectiva diferente o con información que pusiera el insulto en un contexto distinto, la intensidad emocional habría comenzado a disminuir. Y si esa persona que siempre quiere seguir enojada rechaza escuchar esa voz razonable, lo hace precisamente porque sabe, de manera intuitiva, que esa información tiene el poder de cambiar cómo se siente. Y en ese momento, por alguna razón que habría que explorar, prefiere mantener el estado de rabia a liberarse de él. Pues bien, si es posible gestionar la energía mental en sentido destructivo, amplificando el dolor y la rabia hasta niveles que no tienen ninguna proporción con el estímulo original, también es perfectamente posible hacerlo en sentido constructivo. Los conceptos clave aquí son dos: la voluntad de hacerlo y el propósito hacia el que se dirige esa voluntad. 2. Los pensamientos como herramienta de transformación interior. El autor desarrolla una idea que, enunciada con claridad, tiene un alcance enorme: los pensamientos son una forma de energía. No son simplemente reflexiones pasivas o comentarios mentales sin consecuencias. Son fuerzas activas que tienen el poder de modificar la composición del entorno mental, añadiendo energía a algunos componentes, restándosela a otros, cambiando la polaridad de una creencia o aliviando la carga de una memoria dolorosa. Esto significa que los pensamientos son, en esencia, la herramienta más directa y más accesible que tenemos para intervenir en nuestro propio entorno mental. Usamos una forma de energía, el pensamiento, para actuar sobre otras formas de energía, las creencias, los recuerdos y las asociaciones, y modificar su calidad y su intensidad. Es exactamente lo que hacemos cuando utilizamos la electricidad para transformar un material físico, una forma de energía actuando sobre otra para producir un efecto concreto. Esta comprensión explica también por qué las personas somos tan selectivas con la información a la que nos exponemos. A un nivel instintivo, todos sabemos que si dejamos entrar cierta información, esa información tiene el poder de cambiar cómo nos sentimos y cómo percibimos las cosas. Y si en ese momento no queremos que nada cambie en nuestra visión del mundo, nos protegemos activamente de esa información, evitamos las personas que podrían cuestionarnos, ignoramos los datos que contradicen lo que ya creemos y construimos barreras para que nada nuevo perturbe el equilibrio establecido, por doloroso que ese equilibrio sea. Para el trader, esta dinámica tiene consecuencias muy directas. Cada vez que un operador evita mirar objetivamente los resultados de sus últimas operaciones, cada vez que racionaliza una pérdida en lugar de analizarla, cada vez que busca confirmación de lo que ya cree en lugar de estar abierto a lo que el mercado realmente muestra, está protegiendo activamente su entorno mental de información que tiene el poder de cambiarlo. Y al hacerlo, está sacrificando la posibilidad de crecer como operador en el altar de la comodidad del statu quo. 3. La capacidad de pensar más allá de lo que ya sabemos. Una de las ideas más liberadoras de todo el capítulo es la que el autor desarrolla en torno a la creatividad como capacidad inherente al ser humano. La creatividad, en el sentido más profundo que le da el autor, no es solo la capacidad de hacer cosas originales o de tener ideas innovadoras.
Es la capacidad de imaginar posibilidades que van más allá de lo que las memorias, las creencias y las asociaciones actuales dictan como verdades sobre el entorno. Esta capacidad es lo que diferencia al ser humano de un sistema puramente reactivo. Un sistema que solo pudiera reproducir lo que ya sabe estaría atrapado para siempre en las mismas respuestas ante las mismas situaciones. Pero los seres humanos tenemos la capacidad de pensar más allá del sistema actual de creencias, de imaginar futuros que no tienen precedente en nuestras experiencias pasadas y de actuar hacia esa visión aunque ninguna memoria lo respalde. Sin embargo, el autor hace una advertencia importante: tener la capacidad de hacer algo no es lo mismo que tener la habilidad de hacerlo. La creatividad como potencial existe en todos los seres humanos desde que nacen. Pero transformar ese potencial en una habilidad real, en la capacidad de usarla de manera deliberada y efectiva para cambiar el entorno mental, requiere un proceso de aprendizaje consciente y sostenido. La mayoría de las veces, los pensamientos que tenemos no emergen de la creatividad genuina, emergen del sistema actual de creencias y memorias que ya existe en el entorno mental. Pensamos de la misma manera en que hemos pensado siempre, imaginamos futuros que son básicamente proyecciones del pasado, y nos movemos en los mismos ciclos porque no hemos aprendido a usar el pensamiento como herramienta para trascenderlos. Para el trader, esto se manifiesta en la tendencia a interpretar los movimientos del mercado siempre de la misma manera limitada, a reaccionar siempre con las mismas emociones ante las mismas situaciones y a repetir los mismos errores de manera que parece inexplicable desde fuera. 4. El concepto de evolución: no existen los errores, solo lo que todavía no hemos aprendido. Una de las propuestas más provocadoras y más profundamente liberadoras de este capítulo es la que el autor hace en torno a los errores. La idea, expresada con toda su fuerza, es esta: en un contexto de evolución y aprendizaje continuo, los errores no existen. Lo que llamamos errores son simplemente indicaciones de algo que todavía no hemos aprendido, puntos de referencia que señalan con precisión donde necesitamos crecer. Esta perspectiva no es una forma de excusar los comportamientos dañinos ni de eludir la responsabilidad. Es, al contrario, una manera mucho más efectiva de relacionarse con los propios resultados, porque elimina la carga emocional de culpa, vergüenza y autocrítica que normalmente acompaña al reconocimiento de un error, y la sustituye por la curiosidad y la disposición al aprendizaje. El autor señala que el concepto de error como algo negativo y vergonzoso no es innato, es algo que aprendemos. Nadie nace sabiendo que es un error. Los niños, cuando se les deja explorar libremente, no experimentan sus intentos fallidos como errores, los experimentan simplemente como información sobre cómo funciona el entorno. Un niño que aprende a caminar no siente vergüenza cuando se cae, simplemente procesa la información, ajusta su equilibrio y lo intenta de nuevo. La vergüenza y el miedo ante el error son respuestas que se aprenden a través de la manera en que los adultos del entorno reaccionan ante los intentos fallidos del niño, generalmente cargando esas reacciones con energía emocional negativa que asocia el error con el dolor, la desaprobación o el castigo. Y aquí reside una de las ironías más profundas de la transmisión cultural que señala el autor: cuando los adultos utilizan el dolor, ya sea físico o emocional, para tratar de evitar que los niños cometan los mismos errores que ellos cometieron, lo que en realidad están haciendo es perpetuar en la siguiente generación el mismo ciclo de miedo que les impidió a ellos aprender de manera libre y expansiva. El error bien gestionado es la fuente más rica de aprendizaje que existe. Convertirlo en fuente de vergüenza y de castigo es cerrar precisamente la puerta que más información útil podría ofrecer. Para el trader, redefinir los errores como información de aprendizaje en lugar de como motivos de vergüenza o de autocrítica es una transformación de enorme alcance práctico. Un operador que puede mirar una operación fallida sin que su autoestima quede en juego es capaz de extraer de ella toda la información que contiene, que percibió, que decidió, en qué momento el miedo o la codicia distorsionaron su evaluación, qué habría hecho de manera diferente con la misma información pero desde un estado emocional más equilibrado. Toda esa información es oro puro para el proceso de mejora continua. Pero solo es accesible para quien puede acercarse a la experiencia sin la coraza defensiva que la vergüenza y la autocrítica generan. 5. Los beneficios concretos de aprender a gestionar la energía mental. El autor dedica la parte final del capítulo a describir con detalle los 4 grandes beneficios que el trader, o cualquier persona, experimenta cuando aprende a gestionar su energía mental de manera deliberada y efectiva. Estos beneficios no son abstractos ni teóricos,
se manifiestan de maneras muy concretas y muy medibles en la calidad de las decisiones y de los resultados que se obtienen en el mercado. El primero es el desarrollo de un sentido creciente de seguridad y confianza. Cuando una persona aprende que puede intervenir activamente en su propio entorno mental, que puede cambiar la manera en que procesa la información y responde a las circunstancias, se establece una base de confianza que no depende de que las cosas salgan siempre como se espera. La seguridad ya no está en controlar el entorno exterior, algo que es imposible en el mercado, sino en la certeza de que se cuenta con los recursos internos necesarios para adaptarse a cualquier condición que se presente. Para el trader, esto significa poder enfrentarse a la incertidumbre del mercado sin que esa incertidumbre genere parálisis o decisiones impulsivas, porque la confianza en la propia capacidad de responder adecuadamente proporciona una base sólida desde la que operar incluso en las condiciones más adversas. El segundo beneficio es el logro de niveles crecientes de satisfacción. La satisfacción, como se explicó en capítulos anteriores, es el resultado natural de interactuar efectivamente con el entorno para satisfacer las propias necesidades y alcanzar las propias metas. Cuando el entorno mental está limpio de cargas energéticas negativas que distorsionan la percepción, cuando las creencias limitantes han sido identificadas y transformadas, y cuando los miedos ya no bloquean la capacidad de ver el rango completo de posibilidades que el entorno ofrece, la interacción con el mercado se vuelve genuinamente satisfactoria. No porque el mercado sea más fácil ni porque los resultados sean siempre positivos, sino porque el proceso de operar desde un estado de claridad, objetividad y confianza genera en sí mismo una experiencia de competencia y de crecimiento que es intrínsecamente satisfactoria. 6. La intuición como guía, distinguir el impulso verdadero del deseo disfrazado. El tercer beneficio que el autor desarrolla es el crecimiento de la capacidad intuitiva, y lo hace de una manera que resulta especialmente relevante y práctica para cualquier trader. La intuición genuina, ese conocimiento directo e inmediato que llega sin pasar por el proceso de razonamiento consciente, es una guía extraordinariamente valiosa en el trading. Los operadores más experimentados hablan frecuentemente de la capacidad de sentir el mercado, de percibir de manera casi instantánea cuando una situación es favorable o desfavorable antes de poder articular conscientemente los motivos de esa percepción. Esa intuición no es magia, es el resultado de haber acumulado una cantidad enorme de distinciones sobre el comportamiento del mercado, que el sistema mental es capaz de procesar de manera simultánea y de sintetizar en una señal clara e inmediata. Sin embargo, el problema es que la intuición genuina y el deseo disfrazado de impulso, la esperanza de que el mercado haga lo que queremos que haga, se sienten de manera muy similar cuando el entorno mental está contaminado con miedos y expectativas. Un trader que está en una posición perdedora y que siente que el mercado va a girarse puede estar recibiendo un impulso intuitivo genuino basado en su lectura del comportamiento del precio, o puede simplemente estar experimentando el deseo desesperado de que la posición se recupere para no tener que asumir la pérdida. Distinguir entre los dos desde dentro es extremadamente difícil cuando el entorno mental está dominado por el miedo. El autor ofrece una clave práctica para hacer esa distinción. La intuición genuina dirige siempre hacia la acción más apropiada para satisfacer las propias necesidades en el momento presente. El deseo disfrazado de impulso, en cambio, dirige hacia la evitación, hacia esperar que algo externo resuelva la situación sin necesidad de tomar ninguna acción interna difícil. Cuando un trader se encuentra en el estado de desear y esperar, de aguardar pasivamente a que el mercado se mueva en la dirección que necesita, eso no es intuición, es la señal de que está evitando enfrentarse a algo que necesita resolver. Y el autor es directo en sus implicaciones prácticas para el operador. Si un trader se encuentra en ese estado de espera pasiva, es una señal excelente de que no sabe claramente lo que está haciendo, y por tanto debería salir del mercado hasta tener esa claridad. Cuanto más limpio está el entorno mental de deseos disfrazados, de esperanzas no fundamentadas y de miedos que bloquean la acción necesaria, más claramente puede distinguirse la intuición genuina cuando aparece. Y cuanto más claramente puede distinguirse, más confianza se desarrolla para seguirla. Es un ciclo positivo, la gestión del entorno mental mejora la calidad de la intuición más clara genera mejores resultados, y los mejores resultados refuerzan la confianza en el proceso. 7. La sabiduría como destino, conocer ambos lados de la experiencia. El cuarto y último beneficio que desarrolla el autor es el que tiene mayor profundidad filosófica y al mismo tiempo mayor relevancia práctica para el trader a largo plazo, el desarrollo de la sabiduría. La sabiduría,
En el sentido que le da el autor, no es simplemente el acúmulo de conocimientos técnicos ni la experiencia medida en años de operativa en los mercados. Es algo más específico y más profundo, es la capacidad de mantener una comprensión completa de la naturaleza del entorno, incluyendo tanto sus aspectos positivos como sus aspectos negativos, sin que esa comprensión vaya acompañada de miedo, de rabia o de intolerancia. La sabiduría solo se adquiere cuando se ha experimentado la gama completa de posibilidades en un área determinada. Quien ha vivido solo las experiencias positivas en una área concreta no teme los resultados negativos en esa área porque simplemente no los ha experimentado, pero tampoco los comprende realmente, y esa incomprensión se manifiesta frecuentemente como intolerancia hacia quienes sí los han vivido. Y quien ha vivido solo las experiencias dolorosas en una área está dominado por el miedo a que esas experiencias se repitan, y ese miedo le impide ver con claridad las posibilidades positivas que también existen. La sabiduría emerge cuando se ha caminado a través del miedo hacia la experiencia completa. Cuando alguien ha enfrentado lo que temía, lo ha transitado conscientemente y ha emergido al otro lado con una comprensión más rica y más matizada de cómo funciona realmente esa área de la vida, lo que obtiene es una perspectiva que no está distorsionada ni por el miedo ni por la ingenuidad. Puede ver tanto los riesgos reales como las oportunidades reales con una claridad que no está disponible para quien solo ha vivido uno de los dos lados. Para el trader, esto tiene implicaciones muy concretas. El operador que ha atravesado pérdidas importantes, que ha experimentado el miedo a perderlo todo, que ha cometido los errores más costosos y que ha trabajado conscientemente sobre esas experiencias para extraer de ellas toda la información que contienen, desarrolla una comprensión del mercado y de sí mismo que simplemente no es posible obtener de ninguna otra manera. No es que las pérdidas sean deseables en sí mismas, es que la disposición a aprender de ellas en lugar de huir de ellas es lo que transforma esas experiencias dolorosas en el tipo de sabiduría que marca la diferencia entre un operador mediocre y un trader verdaderamente excepcional. 8. La voluntad creativa como motor del cambio. El capítulo concluye con una afirmación que recoge toda la esencia de lo que se ha desarrollado a lo largo de sus páginas y que el autor presenta como un principio fundamental de la existencia humana. Todos los seres humanos hemos recibido el regalo de la creatividad y de la voluntad libre para pensar de la manera que elijamos. Y podemos usar esa voluntad y esa creatividad para cambiar la calidad de nuestras vidas, si elegimos hacerlo. Esta afirmación no es un optimismo vacío ni una promesa de que todo será fácil si simplemente se piensa positivamente. Es una descripción precisa de una capacidad real que existe en todos los seres humanos y que, cuando se desarrolla y se usa de manera deliberada, tiene el poder de transformar de manera genuina y sostenida la experiencia que se tiene de los mercados y de la vida en general. La clave está en esas dos palabras, si elegimos. Porque el cambio no ocurre solo con desearlo. Requiere la disposición activa de cuestionar lo que ya creemos que es verdad, de exponerse a información que puede resultar incómoda, de enfrentar los miedos que han estado gobernando el comportamiento de manera silenciosa, de identificar las creencias que actúan como obstáculos y de trabajar con paciencia y constancia para transformarlas. Es un proceso que requiere esfuerzo y tiempo, y que a menudo implica atravesar momentos de incomodidad real antes de llegar a la claridad y a la confianza que se encuentran al otro lado. Pero para el trader que está dispuesto a emprender ese proceso, el resultado es algo que ningún sistema técnico, ninguna señal de trading y ninguna estrategia de gestión del riesgo puede proporcionar por sí solo: la capacidad de operar desde un estado de genuina objetividad, confianza y equilibrio emocional, incluso cuando el mercado está en su momento más caótico e impredecible. Y desde ese estado, el trading deja de ser una fuente constante de tensión y de frustración para convertirse en lo que siempre debería haber sido: una actividad profundamente satisfactoria de exploración, aprendizaje y creación continua.